Querido peruano, la pregunta sigue vigente. ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿Acaso son los lazos históricos por los que llegó a atravesar el Perú? ¿Acaso fue la corrupción? ¿Acaso son los vistos pobladores por el desconocimiento político que seguimos fumando la misma hierba y cometiendo las mismas huevadas de siempre? ¿O son esos estúpidos políticos que siempre han tomado malas decisiones cometiendo actos de corrupción? ¿Cómo estás, hijo de tu madre? Estoy muy feliz por esos 2 suscriptores que están en mi sótano. Pinche ese botoncito negro que ahí abajo te espero con un gran banquete, Y ya sé que no te interesa lo que pasa dentro de un país, pero me gustaría iniciar con una célebre frase que hice, ¿no? Para peruanos, pero bueno. ¿Cómo no te voy a querer Perú? Porque aquí nunca nos aburrimos, Hace unas semanas tuvimos un sombrero de presidente y ahora es la primera mujer presidente del Perú. Además de los más de los 20 muertos que ya llevan en los campos de batalla, ¿no? Y cómo olvidarnos de nuestra versión de Tony Stark peruano. En serio, Tony Stark peruano. Que se llama Pedro Paulet, que revolucionó los viajes espaciales en la historia, ¿no? Así que ¿cómo te vas a aburrir el Perú, No te jodas, ¿no? Sin duda alguna, la corrupción es una de las principales herramientas para que un país esté por los pisos, ¿no? Y el Perú es un lugar plagado de esta. Por esto, si te hablo solo de la corrupción, ¿por qué no hablar de los actos de corrupción que hicieron los presidentes, ¿no? Y además los choques culturales que ocurrió en todo el proceso de la historia del Perú, causa. Antes de iniciar, definamos el término de corrupción. Es el intentar obtener beneficios individuales o personales por encima del grupo, que son recursos para todos. Además de eso, la corrupción se clasifica en 3 tipos de corrupción, como la corrupción política, que consiste en la manipulación de instituciones políticas o reglas o procedimientos, por decir, la evasión de impuestos por parte de los grandes empresarios, ¿no? Como Leche Gloria o cualquier otra empresa grande. La corrupción mayor, que consiste en los actos de corrupción cometidos por los más altos niveles de gobierno, como son, por ejemplo, el presidente al firmar un tratado saca su propio beneficio, ¿no? Que vamos, vende una concesión a muy bajo precio, por decir. La corrupción menor es un tipo de corrupción que realizan todos los medios, ¿no? Por ejemplo, tu tío de los diamantes está conduciendo por la calle y es detenido por la policía, pero tu tío de los diamantes no tiene los papeles suficientes para justificar que es su vehículo, así que tu tío le da 100 solcitos al policía y el policía feliz y tu tío también feliz. Aparte de la corrupción, es importante mencionar los choques culturales que ocurrieron en Latinoamérica durante las invasiones de los países europeos como España, Inglaterra, Francia y demás de esos países que introdujeron su cultura a los nativos que estaban a este lado del charco para después poder explotarlos y llevarse su riqueza, ¿no? Y dejarlos traumados, distorsionados con locuras de gobierno que se apropian toda la riqueza para sí mismo. Y de ahí el origen de los países latinos que se encuentran en pleno crisis económico sin posibilidades de levantarse. Pero ese no es el inicio del terrible destino que sufren los latinos, ya que si retrocedemos un poco más en el tiempo, bueno, mucho más en el tiempo, a la era del feudalismo, las personas que tenían más territorios eran quienes tenían el poder. Déjame contarte una historia no real de aquellos tiempos. Imagínate que tú eres uno de los siervos del señor feudal y te gusta una chica que casualmente ella también es la sirvienta del señor feudal. La conoces, la conquistas como todo un latino, un empoderado latino, ¿no? Así que te quieres casar con ella y para poder casarte con ella te tienes que pedir permiso al señor feudal. Y si él te acepta, tiene que aceptarte con una sola condición. ¿Cuál es la condición? Te estarás preguntando, ¿no? La condición es que tú antes de poder casarte con ella, acostarte con ella, quien tiene que hacer todo eso es el señor feudal. O sea, tú estás ahí esperando como huevón mientras el señor feudal se la come a tu querida, ¿no? Y después ya, o sea, tú puedes hacerte de la suya, tú hacerte de ti, ¿no? O sea, pero, ¿cómo? Y si tú no le pides permiso al señor feudal, pues lamentablemente te van a mandar con San Pedro, me causan. Pero mejor hablemos del Perú, ¿sí o no? Que también el Perú tiene sus cositas ahí, ¿no? Desde el momento en el que el Perú llegó a independizarse de España durante 27 años en su vida republicana, vivimos en caudillismo, pero sí un gobierno gobernado por militares, por coroneles, ¿no? Por así decirlo. Y todos ellos llegaron mediante golpes de estado. Y es que cuando terminó todo esto, o sea, después de los golpes de estado, se empezaron las elecciones, ¿no? Y los ciudadanos empezaron a votar. Pues ocurrió un hecho inaudito en ese momento. Un señor de nombre Manuel Pardo Lavalle, un presidente que ganó en aquel entonces, gana las primeras elecciones en el Perú con más del 57% de los votos. Y es que fue una de las primeras personas en el Perú, civiles, en hacer una campaña política donde asistieron más de 14,000 personas. Aunque no lo creas, esto es mucha gente ya. Pero mientras él ganó,
El actual presidente de ese entonces era José Balta. Obviamente era un militar, ¿no? Pero aún así le faltaban algunos mesecitos para que le transfiera el poder a Manuel Pardo. Entonces José Balta, como todo presidente, tenía sus ministros. Y uno de sus ministros de guerra era un tal Tomás Gutiérrez, que era un militar, ¿no? Y tenía también sus 3 hermanos, ¿no? Que también eran coroneles ellos, ¿no? Pues me dirás, pero ¿por qué me hablas de ellos, no? Pues simplemente cuando ganó Manuel las elecciones, ellos se vieron amenazados, ¿no? Pensaron que Manuel iba a destruir, o sea, el sistema militar en el Perú, ¿no? Por ejemplo, les daría de baja a todos los grandes, poderosos militares que estaban en el gobierno, más o menos, ¿me entenderás? Pues entonces, ellos le sugirieron al presidente José Balta que haga lo mismo que Castillo, que se dé un autogolpe de estado y se quede un poco más en el poder, para ellos poder sacar un nuevo plan. Pero José Balta no era tan tonto, porque consulta a algunos empresarios de aquel entonces, ¿no? Y desiste de esa decisión. Y es así, un 22 de julio, 6 días antes de que Manuel asume el gobierno, el ministro de guerra decide hacer un golpe de estado junto a sus 3 hermanos, quienes eran Marcelino, Marcelo y Silvestre. Entonces, continuando con la historia, uno de los hermanos, el 22 de julio, captura a José Balta en el palacio y lo encierra en una cárcel. Y los hermanos proclaman en la Plaza de Armas a Tomás como nuevo presidente del Perú. El Congreso, evidentemente como hoy en día, como hizo Castillo, proclamó ese gobierno de facto. O sea, era ilegal, Pero igual, a los 3 hermanos les importó un comino esto, ¿no? Y estaban tan calientes que a los congresistas, en el mismo Congreso, los redujeron y los violaron vivos a esos huevones. Puta cosa, con armas les cogotearon a estos hijos de puta. Mientras tanto, Manuel Pardo, para proteger su pellejo, tuvo que escaparse a Pisco. Pues, ¿cómo reaccionó tras estos hechos el pueblo? Pues, como hoy en día, tras un acto inconstitucional, todos se levantaron, pero todos, en las calles de Lima había mucha gente luchando contra este gobierno de facto que acaba de entrar, ¿no? Puta, no me vas a creer que los policías estaban jugando Highlight Zombie con los ciudadanos, ¿no? Es así que el 26 de julio, uno de los hermanos, llamado Silvestre, cuando del palacio de gobierno se iba a su casita en la calle aproximadamente a las 12 del mediodía, en las calles los ciudadanos, algunos armados, lo ven y generan un tiroteo en aquel momento. Pero de igual modo le mataron a Silvestre, puta madre. Muerto Silvestre, su cuerpo fue arrastrado hasta la iglesia de los huérfanos y dejado ahí tirado como cualquier saco de papa. Tomás, el presidente de facto, al enterarse de esto, manda a José Balta a ser violado y asesinado vivo mientras descansaba después de haber tenido un banquete en la cárcel, ¿no? Y los limeños al toque se enteraron de esto y pucha, pasaron de estar en fase Super Saiyajin a la fase Dios de Goku, ¿no? Es así que uno de los hermanos, Marcelino, junto a sus tropas salen a jugar zombie y matan muchos ciudadanos, ¿no? Pero este huevón llamado Marcelino, en vez de jugar, se mezcló con la multitud gritando, ahí protestando, Manuel. Pero de igual modo, algunos oficiales le reconocen y le capturan vivo y evidentemente, como hicieron con Silvestre, le matan. Pero a él le dicen, ¿quieres banda? Toma tu banda, le cortaron la piel. De igual modo, Marceliano estaba jugando a ser Rambo en otra parte de la ciudad, ¿no? Pero como él no es Rambo, pues le dejan estirado en el piso y lo entierran en alguna parte del Callao, donde la gente brava puta le entierra, ¿no? Ya muertos los 3 hermanos, en aquellas fechas estaba reparándose la Catedral de Lima. Y entonces, pobre Tomás, agarraron a Tomás, le amarraron con una soga, como a pescado le dejaron colgado en uno de los campanarios. Pucha, uno dijo, falta Silvestre acá, y entonces fueron en busca de Silvestre a la iglesia de los huérfanos, también le dejaron junto a su hermano colgado ahí en uno de los campanarios. Y es así que el 27 de julio, Lima, la catedral, la plaza de armas, amaneció con 2 cadáveres colgados, ¿no? Recuérdense que los ciudadanos aún estaban en fase Dios, así que subieron a los campanarios, solo cortaron la soga para poder bajarlos, ¿no? Solo cortaron la soguita y los dejaron caer a esa gran altura al piso. Solo imagínate cuál fue el ruido que se generó. O sea, es otra cosa, ¿no? Después fueron en busca del otro hermano que estaba enterrado, los juntaron a los 3 y los cercenaron muertos en la plaza de armas. Los quemaron, tamario.
Y al día siguiente se celebró las fiestas patrias como si nada hubiera pasado. Y Manuel Pardo asumió el poder como estaba predispuesto. Y él en su entrada a Lima se lució con un maravilloso discurso que decía lo siguiente: pueblo de Lima, habéis realizado una obra terrible, pero una obra justa. Aquellos 3 cadáveres que obstan ante nuestra metropolitana envuelve una tremenda lección que no olvidaré jamás. Bueno, esta es la historia de una rara y estremecedora que alguna vez pasó en el Perú. O sea, esto es real, esto es real. Y demostrando la rápida acción del pueblo y los poderes, como ocurrió en las últimas semanas con Castillo y el cierre del Congreso, ¿no? Que fuimos testigos de un escenario que ocurrió en menos de 4 horas. Así que, ¿tú qué opinas? Así que déjame aquí en los comentarios, suscríbete y nos vemos en el próximo video que subiré muy pronto, entre comillas.